Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Iniciamos este segmento informativo con la última hora sobre la llegada del presidente electo de Venezuela, Edmundo González, a territorio español en calidad de exiliado. El candidato ganador en las elecciones del pasado 28 de julio llegó a España ayer domingo tras verse obligado a huir de Caracas la noche del sábado. Así lo confirmó él mismo en un audio difundido a los medios de comunicación tras su llegada. Quería informarles que hoy en horas de la mañana llegué a Madrid. Mi salida de Caracas estuvo rodeada de episodios de presiones, coacciones y amenazas de no permitir mi salida. Confío que próximamente continuaremos la lucha por lograr la libertad y la recuperación de la democracia en Venezuela. Un abrazo fuerte para todos. De esta manera, Edmundo González ha denunciado públicamente las amenazas y coacciones sufridas durante su salida de Venezuela. El líder opositor se vio forzado a buscar refugio en la Embajada de los Países Bajos en Caracas después de las elecciones, debido a la ola de represión contra los miembros de la oposición por parte del régimen de Nicolás Maduro. Según ha confirmado el Parlamento neerlandés, González permaneció en su embajada hasta el pasado jueves, momento en el que fue trasladado a la Embajada de España para solicitar asilo político en nuestro país. Bueno, pues como les comentaba en el bloque anterior de noticias, esto no es una operación desarrollada por el gobierno español y por Zapatero, como se quiere filtrar desde instancias gubernamentales. Es una operación de más alcance realizada por la Unión Europea, y ya les he puesto antes el audio curioso de Borrell el 29 de agosto, hace 11 días, donde ya le invitaba a Edmundo González a acudir a Europa a hablar ante el Consejo Europeo. Que ha habido tejemaneje, que ha habido brujuleo por parte de Zapatero y del gobierno español, pues no hay ninguna duda, porque evidentemente si estaba en la embajada de Holanda refugiado Edmundo González, pues perfectamente podía haber ido al exilio a Europa bajo la tutela del gobierno holandés. Sin embargo, no ha sido así. Fue transferido el jueves a la Embajada Española y ha sido el gobierno español quien se encarga de traerlo a España. Lo cual quiere decir que ha habido presión del gobierno de Maduro para que fuera el gobierno español el que se encargara del asunto. Dicho lo cual, pues tampoco significa eso que a partir de ahora el gobierno español pueda hacer lo que quiera. Vamos a ver, Edmundo González llega a España, el gobierno español le concede asilo político y evidentemente Edmundo González se podrá mover por donde le dé la gana, de Europa o de fuera de Europa. Es un ciudadano libre. Así que nada le impide mañana volar a Estados Unidos, a Holanda, a Alemania o a donde le pete. Así que veo algunos comentarios por las redes, dice, un poco pesimistas, en el sentido de decir, claro, le quitan el problema a Maduro y entonces esto va a beneficiar a la dictadura, y Edmundo González pues ahora poco más o menos que si fuera a quedar como rehén del gobierno español. No, hombre, no. Hasta ahí podíamos llegar. El gobierno español puede haber tramitado la salida, posiblemente por indicación del gobierno chavista, pero eso no quiere decir que Edmundo González a partir de ahora no pueda seguir ejerciendo su papel de presidente electo de Venezuela. ¿Por qué ese interés del gobierno español por ser el que trajera a Edmundo González? Hombre, pues por un lado, aspecto propagandístico. Fíjense, Zapatero, que lo mal que le han puesto en estas semanas en esas redes ultraderechistas asquerosas, y fíjense, ha logrado que el régimen libere a Edmundo González, y aquí estoy yo, Sánchez, que soy el que pues ha patrocinado todo esto. Es decir, por un lado el tema propagandístico y por otro lado el asunto de, como ya he comentado antes, tratar de controlar la situación. La caída del régimen en Venezuela no significa solo que tendrían, en teoría,
que dar cuenta ante la justicia toda la cúpula del gobierno chavista, sino también todos los que han hecho negocio con esa cúpula. ¿Cuánta gente en España se ha pringado? ¿Cuánta gente en España ha hecho negocio con la sangre de los venezolanos? ¿Qué concesiones, contratos, mordidas ha habido? Yo comprendo que el gobierno español tenga interés en controlar el asunto. Ahora bien, una cosa es que el gobierno español tenga interés en controlarlo y otra cosa que Edmundo González se deje controlar. No sabemos cuáles son los detalles de las negociaciones, pero que ha habido negociaciones es indudable. Y en esas negociaciones supongo yo que se habrán tratado distintos temas. Luego les comentaré en el siguiente bloque informativo uno que creo que es importante. Pero, por supuesto, uno de los aspectos que en la negociación habrán primado es la seguridad de Edmundo González y de la familia de Edmundo González, a quien el gobierno dictatorial de Maduro estaba amenazando. ¿Cómo ha reaccionado el gobierno español a la operación, a la llegada de Edmundo González a España? Escuchen. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, afirma que España no va a darle nunca la espalda, ni va a abandonar ni a Edmundo González ni a ningún venezolano tras la llegada a España del presidente electo de Venezuela. Además, en una entrevista concedida a Radio Televisión Española, Álvarez ha asegurado que este movimiento de asilo hacia Edmundo González llevaba preparándose un tiempo. Sí le puedo decir que evidentemente esto no ha sido algo improvisado, llevábamos muchos días preparando este momento y que yo hablé en un momento dado cuando Edmundo González trasladó oficialmente su deseo de trasladarse a España. Yo hablé con él, estando él todavía en Caracas, le dije que si lo que él quería era venir a España, que por supuesto nosotros haríamos todo lo posible y le pondríamos los medios materiales para que pudiera venir, y desde luego que si su deseo era solicitar asilo, como me estaba trasladando, nosotros se lo concederíamos. También le dije que si por algún motivo él prefería mantenerse en Caracas, en nuestra residencia, en la residencia del embajador de España, también, como hicimos con Leopoldo López, por ejemplo, durante 1 año y medio con este gobierno. A pesar de aclarar que este movimiento lleva preparándose desde hace un tiempo, el ministro ha asegurado que en ningún caso ha habido una negociación entre el gobierno de Maduro y el español. No ha habido ningún tipo de negociación política entre el gobierno de España y el gobierno de Venezuela. Que el asilo político ha sido a solicitud personal de Edmundo González. El gobierno de España no da ninguna contrapartida para que se haya podido producir esa salida de Edmundo González. Estas palabras de Álvarez han sido rápidamente contestadas por el fiscal general de Venezuela, el cual ha aseverado que sí que ha habido negociaciones. Los gobiernos de España y Venezuela acordaron el otorgamiento de salvoconducto al ciudadano Edmundo González Urrutia para que abandonara el territorio nacional y se acogiera al asilo concedido por España. Por último, preguntado por el reconocimiento de España a Edmundo González como presidente electo, Álvarez no ha contestado y se ha limitado a incidir en que en el último Consejo de Asuntos Exteriores, en el que se trató la solicitud de España para que llegase González desde Venezuela, se conectó con los 27 ministros de Asuntos Exteriores para exponer la situación que se vive allí. Bueno, que no ha habido negociaciones entre el gobierno español y el venezolano, dice Álvarez. En fin, querido Álvarez, ¿cómo se compadece eso con las filtraciones que vosotros mismos hacéis de que Zapatero ha tenido un papel destacado? Si no ha habido negociaciones, pues no ha podido tener un papel destacado en nada el amigo Zapatero, ¿no? Bueno, evidentemente ha habido negociaciones, fundamentalmente por una cosa, porque una cosa es buscar refugio en una embajada, lo cual pues no tienen más que cruzar la puerta de la embajada y decir, oiga, que solicito asilo aquí, y otra cosa es que te dejen salir del país. No está obligado un país a dejar salir de la embajada a quien está refugiado en ella. La embajada es territorio extranjero. Por ejemplo, la embajada de Venezuela en Madrid es territorio venezolano. Entonces, si alguien se refugia allí, pues el gobierno español no puede entrar a sacar ese alguien de la embajada. Ahora, otra cosa es que te digan, no, este que tenemos refugiado aquí en la embajada de Venezuela en Madrid, que queremos llevarle a Venezuela. Bueno, pues si abandona la embajada, pasa a pisar suelo español y en ese momento, pues evidentemente el gobierno le puede detener.
para que pueda ir de la embajada al aeropuerto y coger un vuelo a otro país, necesita pues que el gobierno se comprometa a no detenerle, es decir, necesita un salvoconducto. En este caso lo mismo. Edmundo González, para salir de la embajada española en Caracas, necesitaba un salvoconducto del gobierno venezolano y por tanto forzosamente tiene que haber habido una negociación entre el gobierno español y el venezolano para que el venezolano concediera el salvoconducto a Edmundo González para que saliera de la embajada española. Así que lo que dice Álvarez pues no solo es una mentira, sino que además es una absoluta tontería. Claro que ha habido negociaciones entre el gobierno español y el venezolano. Es más, Edmundo González, puestos a salir de Venezuela por su propia seguridad, dado que ese régimen asesino le ha puesto en el punto de mira al presidente electo, pues si estaba refugiado en la embajada de Holanda, podía haber solicitado, y seguro que se ha intentado, que saliera directamente de la embajada de Holanda con un salvoconducto hacia Europa. Sin embargo, eso no se ha permitido por parte del régimen y ha habido que transferir a Edmundo González a la embajada española para que fuera España la que tramitara el salvoconducto. ¿Por qué? Pues quizá porque tanto el gobierno venezolano como el gobierno español confían en controlar mejor la situación. Si Edmundo González viene a España bajo la tutela del gobierno español, que si va a otro país europeo. Ahora bien, eso es lo que el gobierno español pueda querer, pero Edmundo González, según pise suelo europeo, pues y reciba el asilo político, será un ciudadano libre de desplazarse a cualquier otro país y por tanto de liberarse de cualquier tipo de tutela. Así que, salvo que haya otras cláusulas en las posibles negociaciones, pues Edmundo González va a ser libre de denunciar en cualquier parte lo que está pasando en Venezuela y de moverse por cualquier país y, por ejemplo, coger mañana un vuelo a Estados Unidos, que sí es un país que se está pronunciando de forma perfectamente clara sobre lo que está sucediendo en Venezuela y que tiene una postura, a pesar de estar gobernado por el Partido Demócrata, pues bastante inequívoca. Acaba de publicar hace 4 horas el ministro de Asuntos Exteriores Blinken, el secretario de Estado Blinken, un mensaje en las redes sociales que dice: los venezolanos han votado por el cambio. La represión postelectoral de Maduro ha asesinado o llevado a la cárcel a miles de personas y el candidato victorioso Edmundo González continúa siendo la mejor esperanza para la democracia. No debemos dejar que Maduro y sus representantes se aferren al poder por la fuerza. La voluntad del pueblo debe ser respetada. Bueno, España es un peón más dentro de una escena internacional enormemente compleja, donde están interviniendo muchos países: Estados Unidos, países sudamericanos, países europeos con distintas visiones. Vamos a ver qué es lo que sucede en próximas fechas. Yo no soy tan pesimista como algunos análisis están mostrando. Vamos, soy menos pesimista que lo que puedan ser Vox o el PP en estos momentos. Que nuestro querido Sánchez va a intentar hacerle los favores que pueda a Maduro. Pues indudablemente, pero tampoco se crean ustedes que lo van a tener tan fácil. Según un informe, la BBC incumplió sus propias normas editoriales en 1.500 ocasiones durante 4 meses de cobertura sobre el conflicto entre Israel y Hamás, y esta es la conclusión que proviene de un documento coordinado por el abogado británico Trevor Asserson. La investigación, que abarca los 4 meses posteriores al 7 de octubre de 2023, utilizó inteligencia artificial para analizar 9 millones de palabras emitidas por la BBC en distintos formatos. Un equipo de 20 abogados y científicos de datos detectó un total de 1.553 violaciones relacionadas con la imparcialidad, la precisión, los valores editoriales y el interés público. El informe señala específicamente a la colaboradora Mais Abdul Khalek por haber pedido la muerte de Israel
Israel y defender a otro periodista que publicó un mensaje antisemita en la red social X. También acusa a la reportera libanesa María José Al-Hassi de calificar a Israel como un estado terrorista y apartheid, y además también a Jeremy Bowen, editor internacional de la BBC, de justificar el terrorismo de Hamas y comparar Israel con la Rusia de Putin. Ante esto, la BBC ha respondido que considerará cuidadosamente el informe, el cual ya ha sido remitido a su director general Tim Davie y a su presidente Samir Shah. Caramba, qué sorpresa, la BBC manipulando contra Israel. La BBC incumpliendo en más de 1500 ocasiones su propio código ético a la hora de tratar las noticias referidas a Israel, a Gaza, al atentado del 7 de octubre, llegando incluso, pues eso, a ensalzar a los terroristas de Hamas y, por supuesto, a calificar a Israel de estado asesino, terrorista, genocida, etcétera, etcétera, etcétera. Nadie se sorprende, ¿verdad? En Occidente existe una corriente de apoyo a Hamas y al terrorismo, no a Palestina, a Hamas y al terrorismo. Existe una corriente profundamente antisemita que lo que busca es la destrucción de Israel, y esa corriente, pues oiga, a lo largo de los años se ha ido infiltrando en los medios de comunicación, incluidos medios de comunicación públicos, como es el caso de la BBC, hasta pervertir completamente lo que tiene que ser la labor de un medio de información. Cuando un medio de información se pone del lado de los que hacen pogromos, ¡puf! Malo, malo. Un portavoz del Departamento de Justicia de los Estados Unidos fue captado en una cámara oculta afirmando que los procesos judiciales contra Donald Trump son una perversión de la justicia. En los fragmentos de vídeo publicados por el comentarista conservador Steven Crowder se puede ver a Nicholas Biase, portavoz principal del Distrito Sur de Nueva York del Departamento de Justicia, declarando que los demócratas están obsesionados con atrapar a Trump. Todo el asunto es repugnante, comenta en otro momento, sugiriendo que esta persecución podría ser una de las razones del buen desempeño del republicano en las encuestas. En relación con el caso Stormy Daniels, Biase señala que el fiscal estaba apilando cargos y reorganizando las cosas para que encajaran en un caso. Para ser honesto, creo que el caso no tiene sentido, le confiesa la mujer que grababa la conversación en secreto. Más adelante admite que el objetivo era convertir al expresidente en un delincuente convicto para dañar su campaña de regreso a la Casa Blanca. Tras la difusión del vídeo, Biase se disculpó con los fiscales y trató de desacreditar sus declaraciones, alegando que había hecho esos comentarios para complacer e impresionar a una persona que acababa de conocer. ¡Ay, el poder de las mujeres! ¿Qué cosas dice uno, verdad? Cuando intenta ligar, que es lo que parece desprenderse de los intentos de este portavoz del Departamento de Justicia de desligarse de sus propias declaraciones ante una cámara oculta. Pero vamos, lo que dice ante la cámara oculta es completamente cierto. Los casos judiciales contra Donald Trump son una perversión de la justicia, son un retorcer la justicia hasta extremos insospechados con el fin de pillar a Trump por donde sea, después de haberle intentado pillar por 200 sitios y que todo quedará en nada porque todo era una absoluta bazofia. En el caso Stormy Daniels, pues al final el juez Merchan tuvo que coger y juzgar a Trump porque es que no había puesto bien en la contabilidad de su campaña los pagos a Stormy Daniels, esta actriz porno que decía que se había acostado con Trump. Y como pues lo que le podía imputar a Trump era realmente pues una falta menor, pues entonces cogió y lo troceó en 32 faltas, cada una por cada pago mensual, para que al final aquello se convirtiera en un delito mayor y entonces poderle juzgar, o sea, demencial. Ya los republicanos acaban de presentar una recusación contra ese juez Merchan, porque resulta que el mismo juez que hace esas cosas para tratar de buscarle las vueltas a Trump, ¡anda!, su hija resulta que trabaja para el Partido Demócrata recibiendo encargos de carácter electoral. Vaya por Dios, qué casualidad, no lo podíamos haber sospechado. Bueno, muy bonito esto de las cámaras ocultas, porque la gente se sincera cuando piensa que no está hablando en público de una manera espectacular.
Y ya cuando cree que están ligando, ni les cuento. Vamos con doña Rebeca Crespo, periodista de La Gaceta, para que nos cuente qué trae hoy La Gaceta en portada. Buenos días, doña Rebeca. ¿Qué tal? Muy buenos días, don Luis, y feliz lunes para todos los oyentes de Mañanas en Libertad. Este lunes en Gaceta.es seguimos muy pendientes de todo lo que está pasando en Venezuela, de esa salida del país hacia España de Edmundo González, y analizamos también cuál ha sido el papel del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en las negociaciones que se habrían llevado a cabo con el régimen de Maduro para la salida del presidente electo de este país. Además, Unai Cano nos cuenta que el gobierno de Donald Tusk ha logrado, a través de la Comisión Electoral, recortar los subsidios del Partido Conservador y Patriota Ley y Justicia en Polonia en una nueva ofensiva para intentar desarmar al principal partido de la oposición y transformar así a la sociedad. Tusk alega que esta formación soberanista usó fondos públicos de manera indebida para financiar la campaña. Como siempre, recomiendo a los oyentes las columnas de opinión que este lunes están firmadas por Zoe Valdés y Jesús Lainz, y muchísimas otras cosas que ya llevamos en Gaceta.es. Muchas gracias, don Luis, y feliz lunes para todos. Muchísimas gracias, doña Rebeca. Breve